Conocidos como la generación de cristal, que todos nos quejamos, que todo nos ofende, que todo nos da ansiedad, que no somos nadie sin nuestros teléfonos, que si somos muy sensibles y tenemos una tolerancia a la frustración prácticamente nula, también se nos ha echado en cara que cada poco tiempo inventamos un nuevo género, una nueva orientación sexual. Y si bien desde cierto punto de vista no están equivocados, estos estereotipos fueron creados por gente mayor, por personas que les tocó pasar por una adultez emergente en otro tiempo, en un mundo completamente diferente. Permítanse relajarse por unos momentos de su tiempo para escuchar quiénes son la generación Z, por nada más y nada menos que por personas en sus 20 años, parte de esta generación. Hola, ¿qué tal? Me llamo Natalia Zuluaga, tengo 22 años y así como muchas otras personas pertenezco a la generación Z. La generación Z está conformada por las personas que nacieron entre 1995 y el 2012. Y probablemente conoces a alguien que pertenezca a esa generación, ya sea algún familiar, algún amigo o hasta tú mismo. Y bueno, ¿qué es la generación Z y por qué causó tanto revuelo? Y es que bueno, como parte de un poco de contexto histórico, nuestra generación comenzó en un periodo en el que acababa de terminar la Guerra Fría hace pocos años y parecía ser que la democracia había ganado a nivel mundial, con Estados Unidos como libertador. Sin embargo, justo en ese contexto fue cuando empezaron a aparecer ataques terroristas en todo el mundo, empezó a haber un poco ya más de conciencia ambiental y ya la gente estaba hablando un poco más sobre lo que era la contaminación, porque era un problema real esto. Y pues nadie parecía tener las ganas de empezar a cambiar eso, nadie empezaba a decir, ok, paremos un poco todo, veamos qué se puede hacer, hagamos una pausa, sino que con toda esta mezcla entre la tecnología y todo lo que estaba pasando, la gente solamente pensaba que estábamos progresando y nadie paró a ver qué es lo que estaba sucediendo detrás de esto. Entonces se podría decir que nuestra generación nació entre crisis y ha estado entre crisis durante todo este periodo de tiempo de vida que tenemos nosotros, alrededor de 25, 18 años más o menos. ¿Y qué pasa con esto? Que hemos estado entre crisis y crisis y crisis. Y si no es una crisis sanitaria, es una crisis financiera. Y si no es una crisis financiera, es una crisis emocional. Entonces, las demás generaciones se preguntan por qué estamos tan deprimidos. Y es justamente esto, que no hemos podido salir de ninguna crisis sin entrar en otra, pues. Entonces, sí, somos la generación de cristal y sí, eso es algo bueno, somos la primera generación que para y dice, ok, esto no está tan bien, esto necesita un cambio. Y somos una generación que no se queda callada ante las injusticias, no se asienta por asentarse, no cumple por cumplir y ve qué es lo que ha estado pasando todos estos años y dice, ok, esto me gusta, esto no me gusta y tiene un poco más de criterio en cuanto a por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Hola, soy Jimena, tengo 22 años y mi red social favorita es Instagram. Algo por lo que se nos ha criticado mucho a la generación Z es porque pasamos mucho tiempo en el internet. Y es importante recordar que la ventana de aprendizaje más amplia que tienen los seres humanos es durante la niñez. Y cuando nosotros nacimos, el internet ya formaba parte del vocabulario de nuestros padres. Desde pequeños estuvimos expuestos a la tecnología de diversas maneras. Nos compró una consola de videojuegos inteligente, tuvimos acceso a aprender cómo utilizar la computadora desde muy pequeños. Los menores de 25 años son los primeros que se encuentran con el internet desde el comienzo de sus vidas, subraya el doctor en economía Iñaki Ortega, quien es el autor del libro La Generación Z y profesor de la Universidad Internacional La Rioja. Gracias al internet, los Z se han acostumbrado a no depender tanto de sus padres y profesores para adquirir conocimientos, a disponer de cantidades infinitas de datos y organizarlos conforme a su particular criterio. Somos jóvenes que hemos crecido entreteniéndonos con móviles de nuestros papás. Lo que para nosotros es una experiencia innovadora, como hojear un periódico digital, leer un libro en Kindle o escuchar música en Spotify, para ellos, o sea nosotros, es el soporte natural de esos conocimientos. Y ahí está la clave, la tecnología es el miedo, no en fin, comenta Ortega. Somos una generación curiosa. Entonces pronto aprendimos a que la tecnología nos ofrecía una amplia gama de oportunidades, como es el poder conectar con personas de cualquier parte del mundo. Aprendimos a controlar la narrativa de cómo nos ve la gente a través del uso de redes sociales. Dicen que no podemos vivir sin nuestro celular, pero es porque ya han sido parte de nosotros desde que éramos muy pequeños. Es como pedirle a alguien que lleva toda su vida manejando que dejara de utilizar el automóvil.
Y creo no ser la única que a veces ve que sus papás pasan más tiempo en el teléfono procrastinando que nosotros mismos. Y si algo bueno nos ha brindado el estar tan involucrados en redes sociales, es que hemos podido llegar a escuchar historias que bajo cualquier otra circunstancia no lo hubiéramos hecho. Conocimos a personas que piensan y viven diferentes a nosotros, y estos nuevos contextos abren nuestro panorama y nos permiten cuestionarnos nuestra propia realidad y hacer los cambios que consideremos pertinentes en nuestro contexto. Hola, mi nombre es Michelle y tengo 22 años y vengo a desmentir el mito de que somos una generación de cristal. Es gracias a toda la información que hemos adquirido utilizando la tecnología con diversas filosofías y modos de vida que nos hemos dado cuenta de que el sistema social en el que vivimos es muy injusto. Vivimos en una sociedad heteropatriarcal, en un patriarcado, en un sistema patriarcal, lo que significa que toda nuestra vida gira en función de mantener a los hombres blancos heterosexuales en el poder. Y cualquier persona que no pertenezca o que no cumpla con estas características, aun siendo hombre, termina siendo oprimido y no goza de los beneficios que los hombres blancos con dinero gozan. Como mujeres se nos violenta día con día y muchas de nosotras solo existimos porque resistimos. En México, ser mujer y ser libre no son términos que van de la mano. Todas luchamos por abrirnos camino, porque no nos maten, no nos violen, no vendan nuestros cuerpos, y a eso a muchos nos cuesta la vida. Y aunque los hombres se sientan exentos en muchas ocasiones, es este mismo sistema patriarcal, como decía, que impone la masculinidad hegemónica y ciertos mandatos que reprimen el potencial o lo limita y obliga a que los hombres actúen de ciertas maneras con el fin de dominar, ya que aquí siempre se pone el dominar o ser dominado. Y bueno, se supone que ellos son libres porque tienen tan pocas opciones para decidir cómo ser. Aunado a esto, viéndolo desde una perspectiva psicológica y de género, es más difícil que los hombres, justamente en la etapa que Erikson nos marca, en donde llegan a este punto en donde se enfrenta la intimidad con el aislamiento, es más difícil que los hombres logren esta intimidad, ya que debido a que toda su vida se han reprimido emocionalmente, no pueden sostener vínculos saludables o no pueden simplemente formalizar o llegar a mostrarse vulnerables ante otras personas. Aparte de esto, justamente Berger también menciona que somos más propensos en esta etapa de nuestra vida, en la adultez emergente, somos más propensos a seguir dando importancia a las normas sociales con tal de encajar. Esto muchas veces lleva justamente a normalizar, perpetuar y reforzar las conocidas microviolencias, que como sabemos de micro no tienen nada. Es lógico que en un país machista y opresor, hacer bromas o comentarios violentos, con tintes misóginos, homofóbicos, transfóbicos, entre otros, sea la norma. Pero creo que sin lugar a duda, muchos integrantes de nuestra generación de cristal se levantan y llaman las cosas y a las personas por lo que son, violentadores, machos y homofóbicos, entre otras cosas. El silencio también es violencia y nuestra generación prefiere justamente incomodar antes de seguir siendo opresores. Hola, soy Roxana, tengo 23 años y creo que no es secreto para nadie que el ambiente en el que nos terminaremos por desarrollar puede asustar bastante. La gran mayoría de nuestra generación se encuentra muy preocupada por su futuro en diversos aspectos. Algunos le tienen miedo principalmente a la incertidumbre financiera. Vas a pedir trabajo, pero te piden 2 años de experiencia. ¿De dónde voy a tomar 2 años de experiencia si en ningún lugar me aceptan? Y los pocos lugares que sí lo hacen tienen una pésima relación entre el trabajo y la paga. En la época de nuestros padres, tal como menciona Papalia en uno de los capítulos dentro de su libro Desarrollo Humano, el tener una licenciatura ya era más que suficiente para asegurar un trabajo estable. Mientras que ahora ni siquiera un doctorado puede abrirte las puertas a todos lados. Y sin un trabajo estable, ¿realmente vale la pena comprar una casa? Las personas estamos constantemente en movimiento y es poco probable que terminemos viviendo en una casa que compramos para tener una familia. Además, perder parte de nuestro sueldo en una hipoteca que nos tomará décadas terminar de pagar tampoco suena muy tentador. Las consecuencias del cambio climático están llegando a nosotros, a la par de cientos de crisis humanitarias. Ahora les pregunto, ¿realmente queremos traer
a más personas a un mundo así. Hace poco estuvimos realizando encuestas a gente de la generación Z de más o menos nuestra edad, de adultos emergentes, y mencionaban que las cosas que más les preocupaban eran temáticas relacionadas con la salud mental, que en general presentamos niveles de ansiedad altísimos a comparación a los registrados en generaciones anteriores. Y sin embargo, estas preocupaciones denotan un conocimiento de la importancia de la salud mental y emocional en nuestras vidas, y sobre todo de un querer mejorar y de ser conscientes de lo mucho que esto impacta. Entonces, esto puede ser claro y una clave en decir de que la información realmente nos está ayudando a conocernos a nosotros mejor y por ende llegar a ser adultos emocionalmente más saludables. También demostraban que las cosas que más les preocupaban a ellos era ver qué iban a hacer con su futuro, cómo iban a integrarse en sociedad, de qué manera iban a involucrarse en el mercado laboral, si es muy complicado estudiar y trabajar al mismo tiempo, con quién se iban a casar, realmente es importante casarse. Nos estuvieron vendiendo durante tantos años una idea de que la pareja y el amor romántico es algo muy importante para nosotros y que solo de esa manera vas a lograr ser feliz. Que a esta edad se empieza a hacer una pregunta pues muy complicada: ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a tener hijos? ¿Por qué mis amigos que son un par de años más grandes ya se están casando? ¿Realmente hay una necesidad de llegar ahí? Este tipo de encuestas y de entrevistas nos denota que hay muchísima presión sobre nosotros en esta edad, que apenas estamos entendiéndonos a nosotros mismos y cómo funciona el mundo, y ya quieren que nos incorporemos de manera intensa al sistema, cuando todavía no sabemos qué onda con estas emociones que estoy sintiendo, qué quiero hacer con mi vida. Hace poco vi un documental que terminaba diciendo que sí somos la generación de cristal, pero porque nos dejaron un mundo de cristal. Podemos concluir que la generación Z es una generación revolucionaria que se plantea muchísimas cosas, y esta innovación constante, tanto tecnológica como ideológica, que está llegando a nuestras vidas, es justamente gracias a que nosotros crecimos con la tecnología de por medio. Por lo tanto, tenemos un acceso a la información muchísimo más amplio que nuestras generaciones pasadas, lo que al mismo tiempo nos está permitiendo poder conocer otro tipo de realidades. Y al ver que hay ciertos lugares donde las cosas son diferentes, de verdad nos incita y nos invita a soñar de que tal vez las cosas pueden mejorar. Y nos damos cuenta del daño emocional que pudieron haber tenido las generaciones previas a las nuestras, debido a represiones, a que no estaba bien que los hombres pudieran llorar, que las mujeres solo tenían que dejarse en casa. Si bien estas revoluciones de pensamiento están llegando a pasos agigantados, es normal que a las generaciones pasadas todavía les esté costando un poquito de trabajo adaptarse a nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Pero esperamos que gracias a estas trabas que poco a poco hemos ido quitando, el día de mañana que nosotros nos toque traer una nueva generación al mundo, ellos tengan un lugar muchísimo más pacífico, más tranquilo y sobre todo que sean más felices.